principio, esta primera diapositiva tiene el propósito de contarles de qué se trata Comunidad Camino al Cero y un poco qué significa esto del nombre, ¿no? Camino al Cero y por qué decidimos llamarnos así, de esa manera, por ahí un tanto extraño, que utiliza palabras que no son de uso común, o palabras de uso común, pero con un significado distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué decidimos llamarnos Camino? Y bueno, porque creemos que lo más importante en, en la vida son los procesos, ¿no? Muchas veces desde distintos ámbitos de información como que se nos empuja o se nos educa a buscar resultados. Y ese resultado que por ahí muchas veces aparece de forma mágica o de forma así repentina, no nos permite acceder al cuadro a cuadro, a esas transiciones que de alguna manera nos enriquecen muchísimo en ese cómo lo logro, ¿no? En ese paso a paso. Entonces está muy orientado todo a ese paso a paso, que ustedes puedan conocer el camino desde donde hoy están o desde el lugar en que están vinculándose con su entorno, con sus personas, con su propio cuerpo, con su propio psiquismo, ¿no? Y eh, ir transitando ese camino, conociendo como ese proceso de transformación completo, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de la oruga a la mariposa, ¿no? Entonces vemos que de repente está la oruga y de repente está la mariposa, pero en el medio está el espacio de crisálida, ¿no? Ese espacio donde esa oruga se mete hacia adentro de sí misma, se repliega y comienza a conocerse internamente para poder dar ese paso hacia el vuelo, ¿no? Un poco como analogía, pero también vemos y observamos permanentemente que ese proceso de transformación se da en la vida de cada uno de los que va transitando este camino, ¿no? ¿Y qué es el cero? Bueno, el cero es un aspecto en nosotros mismos que nos permite acceder a las infinitas posibilidades. Es como un aspecto interno, es como un lugarcito desde donde de a poquito vamos generando una estabilidad para poder observar lo que va pasando afuera. Es como un lugar desde donde podemos mirar la realidad viendo su propósito. Sobre todo en las instancias que vamos a ver ahora, esas instancias o esos momentos que tendemos a llamar conflicto, ¿sí? Ese es uno de los puntos también muy relevantes. Le damos mucha importancia a eso que llamamos conflicto y buscamos también resignificarlo, darle un sentido distinto, sabiendo que es un momento incómodo o un momento donde muchos nos encontramos con unas emociones, con una carga emocional ahí moviéndose, o con un dolor, o con una incomodidad, ¿no? Pero si lo desplegamos en un proceso, dentro de ese ámbito de proceso que hablábamos recién, podemos darnos cuenta que en realidad se trata de un aprendizaje. Entonces, transformando el conflicto en aprendizaje, podemos empezar a verlo como una oportunidad, como una oportunidad de conocernos, como una oportunidad de pasar a una instancia más evolucionada en nosotros mismos, más inclusiva. ¿Mm? Así que bueno, esa es un poco la presentación de Camino al Cero, por ahí para los que no conocen este recorrido. Llevamos ya más de 4 años, ahora en agosto estamos cumpliendo nuestros 5 años como comunidad y bueno, forman parte de la comunidad actualmente más de 150 personas que han ido transitando los distintos caminos, los distintos recorridos. También una vez que se ingresa a Camino al Cero a través de este curso proceso que ahora les voy a compartir, se conforma una comunidad donde cada integrante empieza a descubrir cuál es su rol dentro de esta comunidad, ¿no? Algunos
se despliegan más para el lado terapéutico, ¿sí? Vienen por ahí transitando otras herramientas de conciencia y demás. Y otras personas no, otras personas por ahí ya su profesión de base o su área de interés que tienen en su vida le permiten tener una mirada renovada de eso a lo que se dedican, ¿no? No es específicamente algo orientado a ser terapeutas o como muchos buscan también tener un espacio de consultas y demás, sino que está incluida esa parte, pero además buscamos que se pueda generar una transformación en la vida de la persona dedicándose a lo que siempre se ha dedicado, ¿no? Esto es como que te modifica la manera de interpretar la información que está a tu alrededor. Y esa información es el área del trabajo, es el área de la pareja, es el área del propio cuerpo, de poder comprender con un nivel de detalle muy, muy preciso eh, qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Qué significado tiene eh, eso que estamos transitando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito la parte biológica también. Y después además de Camino al Cero, hay a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces también queremos contar un poco esto de qué es para nosotros decodificación y qué es esto de la gestión de campos biológicos y campos de realidad, ¿no? Decodificación y gestión tiene que ver con poder hacer consciente un código, ¿sí? Ese hacer consciente un código nos permite comprender mejor una información que tenemos enfrente. ¿Mm? Si, si nos estuviéramos programando, haciendo un programa de computadora, por ejemplo, para poder vincularnos con esa información o con la creación de ese programa, necesitamos aprender un idioma de programación, ¿no? Que para mí, por lo menos hoy en día, cuando ves un idioma de programación, pues son códigos y son numeritos y cosas y símbolos, ¿no? Entonces, es un poco llevar eso mismo a, por ejemplo, nuestra biología, ¿sí? Es poder comprender cuál es el código desde el cual se expresa todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y entre eso que pasa en nuestro cuerpo está por ahí lo que más nos interesa, que es cuando nuestro cuerpo empieza a expresar un síntoma o una enfermedad, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto yo no entienda de qué se trata, cuál es el código de esa enfermedad o cuál es el código de una relación de pareja conflictiva, por ejemplo, o cuál es el código detrás de no poder conseguir trabajo o de que una mujer no pueda quedar embarazada, ¿no? Entonces, al comprender ese código, la información que está a nuestro alrededor se reordena. ¿Mm? Y además de que se reordena, nos permite participar conscientemente, participar de manera voluntaria en eso que está ocurriendo. ¿Qué hacer con eso que está pasando en nuestro cuerpo? Y ocurre algo también que es que cuando uno conoce de qué se trata ese código, lo primero que empieza a disminuir es el miedo, ¿no? Entonces, el miedo siempre está asociado a una información que nos está faltando, ¿sí? Fíjense que cuando uno tiene miedo a que pueda llegar a pasar algo, es porque el futuro es una información a la cual no tenemos acceso de manera consciente. Entonces uno tiene, bueno, ¿y qué pasaría si mañana, no sé, mi pareja me deja? Entonces voy a hacer todo lo posible para que no me deje, ¿no? Entonces, si yo entiendo de qué se trata ese vínculo, ¿sí? Y ese vínculo que es un poco ir más allá de la relación, ¿no? Puedo comprender el para qué de ese vínculo. Y puedo tener a vista también qué cosas se están poniendo en juego, por ejemplo, en esa relación de pareja, ¿no?
Entonces, ese código nos permite reconocer estructuras externas, ¿sí? No solo los contenidos, sino también qué estructuras internas de cada uno de nosotros se están poniendo en juego en esas situaciones, ¿no? Entonces, al ser partícipes partícipes activos de eso, eh, ahí aparece lo que nosotros llamamos gestión, ¿sí? Gestión es de alguna manera el ser responsables o el estar al tanto de eso que va ocurriendo, ¿sí? Y esa gestión la aplicamos sobre todo en dos campos, ¿sí? En dos áreas, podemos decir. En el área biológica, que es el poder ir descubriendo el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el sentido que tienen esas manifestaciones físicas que ocurren, ¿sí? Esto es lo que comúnmente conocemos como síntomas y enfermedades. Entonces, ¿cómo puedo participar conscientemente en ese proceso? Comprendiendo que un síntoma y una enfermedad no es algo que venga a- a atacarme o que venga a destruirme de alguna manera, ¿no? Es poder resignificar ese concepto de que la enfermedad es algo malo, es algo que tengo que quitarme de encima, es algo que tengo que sanar de manera urgente. Y en vez de eso, poder primero comprender cómo es que se fue conformando toda esa estructura que se expresa en lo biológico, pero que no tiene un origen solamente en lo biológico. Entonces, el miedo y el rechazo a esos procesos comienza a bajar, ¿sí? Y eso solamente ocurre cuando una persona puede comprender qué hay detrás de eso, ¿no? Y tener una participación más activa. Y luego está el otro campo, que es lo que llamamos el campo de realidad, que es cómo ese aspecto biológico, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra psique y nuestro cerebro, que es como una tríada, cómo eso se vincula con el ambiente, ¿sí? Lo que sabemos evolutivamente es que toda forma de vida eh, está estrechamente ligada con con el ambiente que lo rodea. ¿Y qué hace? Se adapta, se va como acomodando a eso que está ocurriendo a su alrededor. Es por eso que lo que ocurre en nuestra realidad y la interpretación que hace nuestra psique de eso que está ocurriendo va a tener un correlato en nuestro cuerpo, y lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro psiquismo va a tener un correlato muy íntimo con lo que también ocurre en nuestro campo de realidad, ¿sí? Entonces, tiene que ver con restablecer ese vínculo con la realidad, el poder incluirnos a nosotros mismos en eso que está pasando afuera, ¿no? Eh, hay, no sé, de repente siento que alguien me ha traicionado, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo incluir en eso que está ocurriendo ahí a través de una persona, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo estoy vinculado yo con la traición, ¿no? Históricamente, en el presente. Y a partir de ahí voy a empezar como a distinguir estructuras internas, a desarmar eso que está ocurriendo, ¿sí? Porque siempre tenemos dos posibilidades: querer que esa realidad cambie y yo quedarme igual, o empezar a transformar, a variar esa interpretación o esa mirada que tengo hacia lo que está ocurriendo y aceptar la realidad así tal cual es. ¿Mm? Entonces, quien está permanente buscando que su realidad cambie, sin darse cuenta, está de alguna manera queriendo quedarse igual, está queriendo quedarse en esa estructura que es la que viene funcionando desde distintos ámbitos en el pasado, ¿no? Bueno, y acá vamos a pasar a las estructuras biológicas, ¿no? Dice, estructuras biológicas, la enfermedad es otra cosa. ¿Mm? Y hay una pregunta
que por ahí es una pregunta que no todo el mundo se hace, ¿no? Que es ¿para qué nos enfermamos? ¿Mm? Ese ¿para qué nos enfermamos? De alguna manera es una pregunta que está orientada a qué propósito o a qué sentido tiene la enfermedad. Es una pregunta inclusiva. ¿Mm? Es una pregunta en la cual eh, me abro a descubrir algo diferente, ¿sí? Entonces, cuando uno se hace una pregunta nueva, se hace una pregunta distinta, comienza a aflorar una información que todos ya tenemos, ¿no? De alguna manera nuestro cuerpo lleva adelante procesos biológicos, lo que nosotros llamamos los programas biológicos, desde hace miles o millones de años atrás, ¿sí? Que es un programa biológico y bueno, lo que está ocurriendo en este momento en el cuerpo de cada uno de los que estamos acá en la charla, ¿no? Todos estamos respirando, está latiendo nuestro corazón, estamos, no sé, regulando la temperatura de nuestro cuerpo, estamos enfocando con nuestras pupilas eh, la pantalla que están mirando, y así, ¿no? Está creciéndonos el pelo, las uñas, bueno, digiriendo la comida que desayunaron hoy o que comieron ayer a la noche. Estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? O sea, nuestro cuerpo funciona por sí mismo. Pero ¿qué ocurre en eso? No tenemos una participación consciente. ¿Sí? Uno no sabe conscientemente cómo es que se da un proceso de digestión, por ejemplo. Pero así todo ocurre, ¿no? Entonces, cuando ese programa biológico comienza a alterarse dentro de su homeostasis y entonces, por ejemplo, nuestro estómago comienza a generar muchísimo más cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Que es el ácido que nos permite digerir el alimento, ¿no? Empezamos a sentir una molestia. ¿Sí? Decimos, uy, estoy teniendo acidez, por ejemplo. Ese incremento en una función es lo que se conoce como programa biológico especial. Y ese programa biológico especial es una reacción específica de nuestro cuerpo a algo que ha ocurrido, que le ha ocurrido a la persona en el contexto de su realidad, ¿no? Si nuestro cuerpo detectara que nosotros, no sé, comimos un montón o comimos de más, o comimos un alimento difícil de digerir, activaría una mayor cantidad de ácido clorhídrico para poder digerir de forma más eficiente eso que hemos comido por ahí en exceso o esa comida que le decimos más pesada, ¿no? Con más contenido de grasas, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si la persona dice, pero yo comí algo livianito, comí lo mismo que como todos los días y así todo estoy teniendo un exceso de ácido clorhídrico, estoy sintiendo acidez en el estómago, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos? Porque ahí es donde pareciera que se nos pierde esta guía de que si pasa algo o si incorporo algo en mi cuerpo, la respuesta de mi cuerpo siempre es adecuada, ¿no? Y entonces está el tema de que nuestro cuerpo biológico está directamente vinculado con nuestra psique y no responde específicamente a lo que pasa en nuestro entorno, sino que responde a lo que interpretamos de nuestro entorno. Y esa interpretación, en el caso de nosotros los seres humanos, puede ser literal, como en el caso de yo llegar a la conclusión y decir, mirá todo lo que comí. Cuando digo mirá todo lo que comí, mi cerebro activa ese programa biológico especial y genera más ácido clorhídrico en este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Ahora, si yo digo, no puedo digerir lo que me acaba de decir esta persona. Si a esta persona no la paso, no la puedo incorporar, no la puedo hacer parte de esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, tras esa interpretación o tras esa frase que me digo internamente, también se va a activar el mismo programa biológico. Entonces, puedo tener una acidez por algo que comí en exceso o puedo tener una acidez por algo que yo considero que no puedo comer, ¿sí? Que no puedo digerir o que no puedo incorporar en mi cuerpo
de manera simbólica, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, porque nosotros tenemos una corteza prefrontal, que es una zona del cerebro que no está tan desarrollada en otros animales y que nos permite hacer interpretaciones abstractas, ¿no? Entonces ahí tenemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces es muy distinto decir, uy, tengo acidez, me tengo que quitar la acidez de encima, ¿sí? Y me tomo, no sé, un antiácido, eh, o me doy cuenta, mirá, claro, porque yo a esta persona, ¿y por qué yo no puedo digerir lo que esta persona me acaba de decir? Entonces empiezo un camino de autoindagación, ¿no? Comienzo a preguntar y digo, mirá, y me dijo exactamente lo mismo que siempre me decía mi mamá cuando era chiquito, ¿no? ¿Y qué pasaba en esos momentos cuando mi mamá me decía, y yo me sentía, no sé, me sentía desvalorizado? Entonces, utilizo esa información que me está brindando, en este caso, en este ejemplo, la acidez, para, para conocer mejor de qué se trata mi propia estructura, ¿sí? Y cómo esa estructura se fue conformando a lo largo de mi vida. ¿Mm? Y una vez que reconozco esa estructura, solamente reconociendo cómo está armada, cómo está hecha, desde ese punto de conocerla es que puedo empezar a transformarla en otra cosa. Siempre que hablamos de síntomas, hay una capacidad, nosotros le llamamos capacidad de respuesta, una capacidad específica que la persona siente que no puede poner en juego. En este caso, ¿qué sería? Bueno, no tiene capacidad de digerir una información específica. Tal vez incluso una palabra. La persona me insulta y yo no puedo digerir ese insulto. ¿Mm? Porque a nivel estructural, ese insulto está de alguna manera tocándome una estructura muy profunda, o está tocándome una herida psíquica de algún momento en el pasado, ¿no? Entonces, comprendiendo esa herida, es que puedo empezar a que esa herida que tenemos de alguna manera abierta comience a tener un significado diferente en el presente, ¿no? Porque esa capacidad de respuesta, ese no poder digerir lo que me decía mi mamá, tal vez hoy es una capacidad que yo ya tengo. Y es más, hemos comprobado que siempre que aparece un nuevo desafío o reaparece ese conflicto de origen, ese conflicto inicial, es porque la persona ya tiene la capacidad para poder pararse distinta frente a esa información, ¿sí? Poder pararse de otra manera y reinterpretar o resignificar su propia capacidad. ¿Mm? Entonces es por esto que decimos que los síntomas tienen un propósito evolutivo. Me doy cuenta que yo ya no tengo los mismos límites en mis capacidades que tenía en aquel momento inicial, que mi vida se trató eh, en, en base a lo que fuimos viviendo en cada día, cada mes, cada año de nuestra vida, se trató de ir incrementando esa capacidad que de alguna manera no tuve en cierto momento. ¿Mm? Entonces siempre las heridas o, o los traumas están ligados a un evento y a una situación específica en el pasado. Todos tenemos ese trauma original o ese trauma nativo, y ese trauma nativo, fuera de ser algo que hay que también que ir corriendo a sanar o a modificar, también ese trauma nos permite hacer un recorrido. De alguna manera, la existencia en este, en este mundo, si querés, o en la Tierra, está muy ligada a llevar adelante algo, ¿no? A llevar adelante una tarea, un recorrido, a generarnos capacidad, a aprender ciertas cosas, ¿no? Y ese aprendizaje necesita una especie de motor. Y el trauma es uno de esos motores. Entonces buscamos darle una mirada distinta a lo traumático, a lo conflictivo, incluso, como dice ahí también, resignificar el concepto de enfermedad.
Y BioShock son justamente esos momentos. Si BioShock, en el ejemplo que estaba poniendo, puede ser cuando una persona a mí, no sé, me insulta o me dice algo que a mí me desvaloriza. En ese momento, el que yo interprete esa palabra o esa situación o esa circunstancia, que la interprete de manera conflictiva, está directamente ligada con la capacidad que yo tengo para gestionar eso que está pasando ahí, ¿no? Entonces, siempre buscamos, bueno, a ver qué punto en mí está tocando esa información que está afuera, ¿no? Y a partir de ahí, como decíamos recién, llevamos adelante esos tránsitos o esos procesos de indagación, de mirar qué estructura se juega ahí, ¿no? Una de las cosas que les mencioné hace un ratito es esto de que lo importante no es lo que ocurre en nuestra realidad, sino lo que va a determinar si algo para mí es un conflicto o no es un conflicto, está directamente ligado con la interpretación que yo haga de ese hecho, de esa persona, o de eso incluso que está pasando en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, em, la pregunta que viene de ahí es, bueno, ¿y cómo es que se construye esa interpretación que yo hago? Porque yo ante un mismo evento puedo tener una interpretación determinada, pero hay otra persona que está viviendo esa misma situación y hace una interpretación diferente. Y dice, no, mira, para mí esto no es un conflicto, a mí esto no me afecta, ¿no? O por ahí esa otra persona dice, no, pero para mí, mirá, esto es tremendo lo que acaba de pasar, y mirá lo que dijo y lo que hizo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene una interpretación diferente para cada elemento, le decimos nosotros, de la realidad, ¿no? Para cada cosa. Para el, no sé, el concepto de mamá, para el concepto de papá, para el concepto de hermano. Cada uno de nosotros, en base a las vivencias que hemos tenido con papá, con mamá, con nuestros hermanos, vamos a tener un concepto diferente. ¿Mm? ¿Y qué pasa con ese concepto que hemos construido? Bueno, ese concepto tiene dos posibilidades. O queda fijo y siempre vamos a tener esa misma interpretación de lo que es un padre o una madre, por ejemplo, o podemos modificarlo, podemos editar esa estructura. ¿Mm? El conflicto, ¿sí? Eso que llamamos conflicto, que en realidad nosotros le llamamos más desafío, porque es una situación donde se nos está poniendo en jaque una estructura interna, ¿no? Lo que viene a hacer justamente es eso, a que uno pueda volver a revisar esos conceptos o esas estructuras que tiene en funcionamiento. Entonces, acá, por ejemplo, eh, una persona, imagínense que cuando era chico, eh, el padre eh, abandona la familia, ¿no? Deja a la mujer y se va a hacer su vida, ¿no? Entonces ese niño en ese momento hace una interpretación de un padre es alguien ausente, es alguien que no está, es alguien que me ha abandonado, ¿no? ¿Y de qué manera se puede modificar esa estructura? ¿De qué manera esa persona puede recalcular esa idea? Y bueno, va a tener una situación donde, qué sé yo, cuando es una persona adulta, alguien lo deja, ¿sí? O alguien ya no está más vinculándose en su propia vida y a esta persona se le arma la misma interpretación, ¿no? Entonces dice, porque es esto, es lo otro, y mirá, y todo eso que está emitiendo como un juicio hacia, pongámosle que es la pareja, ¿no? Una pareja que la deja, es lo mismo que pasó en su infancia, ¿no? Entonces, ese conflicto, ese entrar en zonas de conflicto, le va a permitir o volver a, volver a desplegar la misma estructura o indagar
para poder cambiarla. Para decir, bueno, alguien te abandona, pero es por otra cosa, ¿sí? Y si alguien me abandona, ¿qué capacidad tengo yo frente a ese abandono? ¿No? ¿Realmente necesito de esta persona? ¿O ya puedo hacer por mí mismo eso que la persona me sostenía desde afuera? ¿No? Un padre por ahí me daba, cuando uno es niño, ¿no? Me da protección, o es un padre, no sé, proveedor. Entonces, hoy en día, ¿eso puedo hacerlo yo por mí mismo? ¿Tengo ya esa capacidad de respuesta? Entonces, si tengo esa capacidad, puedo resignificar esto de que necesito ese vínculo y puedo ver un propósito de crecimiento en eso. El primer propósito siempre es el poder rever o el poder resignificar esas estructuras que traemos del pasado. Y el segundo propósito es poner a vista eh, la evolución que ha tenido esa capacidad en nosotros. Entonces, el conflicto de alguna manera nos obliga a poner en juego algo, poner en juego una capacidad, una habilidad. Y eso que ponemos en juego se ve cuando uno lo expresa, ¿no? Cuando uno lo saca. ¿De dónde surgen los puntos de vista, ¿no? Porque como decíamos recién, todos tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, los puntos de vista surgen muchas veces de las primeras interpretaciones que hemos tenido acerca de algo, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, nazco y me empiezo a vincular con mi mamá, ¿no? Y a partir de ese vínculo voy a ir sacando conclusiones y voy a decir, bueno, una mamá es alguien que es alguien que está presente, es alguien que me brinda cariño, que me protege, que me defiende, ¿no? O voy a ir haciendo interpretaciones por ahí en otro sentido, ¿no? Es una mamá que no está, que está trabajando todo el día, es una mamá que no me tiene paciencia y que cada vez que me equivoco se enoja conmigo. Es una mamá que me presiona para que... ¿sí? Entonces, ese concepto se fija en cierto momento de la infancia, ¿sí? Y en muchos casos, ese concepto que quedó ahí fijo no es revisado nunca más, porque tal vez mi mamá cambió, ¿sí? O cambió el vínculo que yo tengo con ella, y yo me sigo quedando con esa vieja idea, ¿no? O tal vez me doy cuenta que otro tiene otra interpretación para mamá, y un amigo me dice, no, pero mi mamá es así. Mirá, entonces puedo empezar a variar esa interpretación que tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese variar la interpretación es otra de las grandes oportunidades que nos brindan los conflictos, porque el conflicto es una situación que a mí me permite revisar esa misma estructura, ¿no? Y esa es un poco la interacción entre la percepción y la realidad. Esto que nosotros llamamos realidad o campo de realidad es también un aspecto nuestro, pero desplegado en el entorno. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito modificar una estructura interna, la proyecto, esa estructura, a la realidad, y la realidad a través de una persona, de una circunstancia, me desafía. ¿Para qué me desafía? Para que yo pueda modificar, ¿sí? O pueda indagar en mi propia estructura. ¿Sí? Eso sería como el ideal. Ahora, en nuestro automatismo o en los conceptos que tenemos de lo que pasa en la realidad, en esa realidad donde pareciera que estamos desconectados, cuando tenemos un conflicto, lo primero que queremos hacer es eliminar esa fuente de conflicto, ¿no? Entonces, esta persona me trata mal y yo tengo que sacarme de encima de esa persona. O tengo que decir, no, porque esta persona es mala, o porque esta persona no debería estar en mi vida, porque esta persona, mirá, tiene problemas. Y entonces, es como ese no hacerse cargo de esa parte que está ahí desafiándonos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la base de cómo concebimos la percepción y el conflicto. Se dan cuenta que es una estructura que es común a toda situación humana. Esto le puede pasar a alguien acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo, y la estructura que se va a poner en juego es exactamente la misma, ¿sí?
Y además lo que hemos visto, lo que hemos ido descubriendo es que en todo conflicto humano, esa estructura tiene como distintas etapas, como distintas fases. Entonces, en un momento, un desafío o un conflicto me va a encontrar a mí en cierto momento de maduración de esa capacidad y voy a tener que hacer cierta cosa. Pero si estoy en otra instancia del conflicto, voy a tener que hacer cierta otra cosa. Y así, en esas 4 etapas, hay como distintas acciones o distintas cosas a observar dentro de la propia estructura. Esas capacidades de las que hablábamos recién tienen máximos, ¿sí? Tienen límites. Y cuando hablamos de gestión de límites, hablamos de cómo hacemos que ese límite en la capacidad, que es justamente lo que se expone cuando uno vive un conflicto, cómo se puede expandir ese límite, ¿no? Y justamente ese límite se expande desde un lugar o desde un aspecto propio que llamamos el aspecto inconsciente. Entonces, acá siempre ponemos un ejemplo que es que todo incremento en una capacidad siempre se da de manera inconsciente y automática, ¿sí? Entonces el ejemplo que ponemos es, por ejemplo, cuando alguien hace actividad física, ¿no? Suponete que vas al gimnasio y haces con la mancuerna, haces cierta cantidad de flexiones. Entonces, ¿qué pasa con esas flexiones? Si uno llega a su límite, llega a su máximo, ¿sí? Supongan que el entrenador nos dice que tenemos que hacer 15 flexiones. Si llegamos hasta las 15, ¿qué va a pasar después cuando descansemos? Vamos a tener un dolor y ese dolor sabemos que está asociado a un incremento en la masa muscular. ¿Sí? Vamos a empezar a tener ahí un proceso de hipertrofia muscular. ¿De qué se trata ese proceso doloroso? Y bueno, de un aumento de nuestra capacidad, de nuestra fuerza en este caso, ¿sí? Lo mismo ocurre en otros aspectos de nuestra vida. Nosotros no somos los que vamos a incrementar nuestra paciencia, los que vamos a incrementar nuestra capacidad de gestionar un abandono. Nosotros no somos los que vamos a habilitar la capacidad de tener hijos, por ejemplo, en un programa de infertilidad, sino que eso se va a estar dando desde un aspecto interno y a través, en lo biológico, de un sistema que se llama el sistema parasimpático, que es el que se pone en juego cuando estamos durmiendo, que estamos a la noche. Durante el día, ahora, estamos funcionando a expensas del sistema simpático. Entonces, como ese diálogo entre los dos sistemas es lo que permite incrementar nuestras capacidades, ¿no? Llevándolo a un ámbito un poco más, no tan del ejercicio físico. Si nos fijamos, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, ¿no? Cuando aprendimos a hablar, por ejemplo, cuando aprendimos a caminar, siempre atravesamos momentos de llegar a un límite, ¿sí? Empiezo a caminar y me caigo cuando soy bebé, ¿no? Y luego ese límite es procesado y al otro día cuando voy a caminar de nuevo ya me doy cuenta que tengo un poco más de equilibrio, ¿no? Tengo un poco más de coordinación para poder dar esos pasos. Y luego, otra vez, lo proceso y vuelvo a incrementar la capacidad. El problema es cuando nosotros no estamos viendo ese límite como un punto de partida para la expansión del mismo límite, ¿no? Cuando vemos que, no sé, un dolor en nuestro cuerpo, en realidad no se trata de el mejoramiento de un tejido, sino que un dolor en nuestro cuerpo es algo malo, es algo que tengo que evitar. Cuando tenemos conflicto con el límite, ese límite se queda tal cual está. O cuando no llegamos a nuestro límite, si el entrenador del gimnasio nos dice tenés que hacer 15 flexiones, pero yo hago 5 flexiones y no llego a mi límite, no llego a mi máximo, lo que me voy a dar cuenta a lo largo de las semanas es que la fuerza que tengo sigue siendo siempre la misma, ¿no? Entonces le digo, che, pero
no se me está incrementando el límite. O si voy por la vida evitando conflictos, evitando habitar esos límites, me voy a dar cuenta en un momento y decir, che, pero yo sigo siempre igual, ¿sí? No incrementé ninguna capacidad. Y cuando lo que hace un poco la realidad cuando uno anda eh, esquivando situaciones desafiantes, es que nos pone desafíos cada vez más grandes, ¿no? Entonces de repente pasa algo que decimos, es tremendo lo que me acaba de pasar. Claro, porque como vengo escapándome de esas situaciones conflictivas más chiquitas que me van haciendo de a poquito incrementar la capacidad, tiene que suceder algo que me ponga de vuelta a la altura de la realidad que va evolucionando también, ¿no? Es como subirnos a ese ritmo evolutivo, a ese pulso evolutivo que tiene lo que llamamos la realidad, o podríamos incluso hablar de toda la existencia, ¿no? El universo es algo que está en permanente cambio y transformación, ¿no? Lo podemos observar en la naturaleza, ¿sí? Ahora estamos en el otoño y pasan ciertas cosas en todos los elementos de la naturaleza. Entonces es como si llegara el otoño y un árbol dijera, no, no, pero yo no quiero soltar las hojas porque a mí las hojas me sirven para poder hacer fotosíntesis, ¿sí? Es como si ese árbol se desconectara de lo que está ocurriendo en su ambiente. En cambio, si dice, bueno, no, suelto las hojas para que crezcan en primavera otras hojas nuevas, y en invierno centro y enfoco toda mi energía en las raíces y en hacer que las raíces crezcan y puedan sostener las nuevas hojas que van a sostener una copa que va a seguir creciendo, ¿no? Y va a poder capitalizar todo ese soltar del otoño en la primavera, ¿no? Entonces es un poco esto, es un poco reconectarnos también como seres humanos a eso que está pasando a nuestro alrededor permanentemente, ¿sí? Sobre todo en instancias como estas que estamos transitando hoy en día, donde es fundamental entender o comprender la base detrás de esto que llamamos conflicto, ¿no? A nivel humano, ¿sí? A nivel de todo el mundo hoy en día, ¿no? Así que bueno, estamos ahí en la parte de estructuras de percepción. Si quieren, si tienen ganas, pueden, y si han surgido preguntas o alguna duda o cuestión que quieran comunicar y consultar, lo pueden ir haciendo ahí al chat. eh, y los voy leyendo y vamos abriendo esos puntos, ¿sí? Y acá tenemos, cuando yo digo estructuras, bueno, nos referimos a estos programas y diseños, ¿sí? ¿Qué es un programa y qué es un diseño? Bueno, todo aquello que funciona sin una participación consciente. ¿Mm? Entonces, cuando yo no tengo la conciencia ahí, cuando yo eh, no estoy participando de eso que está ocurriendo en mí, es cuando lo llamamos inconsciente, ¿no? O cuando surge automáticamente. ¿Mm? Esos programas automáticos son una suerte de respaldo, ¿no? Porque si, por ejemplo, tocamos algo que está caliente y no tuviéramos un programa que nos permite sacar el dedo a una velocidad rapidísima, y seguramente la quemadura que podemos tener en el dedo sería mucho mayor, ¿sí? Entonces, los automatismos, de alguna manera, nos ayudan en la supervivencia, nos ayudan en no tener que poner tanta energía acerca de algo, ¿no? Si uno se sube a una bicicleta y cada vez que se sube a la bicicleta tuviera que ponerse a pensar a ver cómo es que tengo que pedalear y hacer equilibrio, y bueno, sería un gasto de energía para nuestro cerebro muy grande, ¿no? Entonces, una vez que uno ya aprende y pone la energía en el aprendizaje, luego eso queda automático, ¿no? Entonces uno se sube a la bicicleta y casi que no tiene ni que pensar, o uno maneja un auto y casi que no tiene ni que pensar, puede ir charlando con otra persona, puede hacer otras cosas mientras maneja, ¿no? O para caminar. Ninguno de nosotros se pone a pensar a ver cómo dobla la rodilla
o cuán largo tiene que ser el paso, simplemente caminamos, ¿no? Entonces, esos automatismos están buenísimos porque nos sirven para eso. Pero ¿qué pasa cuando esos automatismos no son funcionales a lo que pasa hoy en día? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una manera de funcionar dentro de la pareja, por ejemplo, y esa manera de funcionar dentro de la pareja ya hoy no es funcional? ¿Sí? Era funcional por ahí en el concepto de pareja que tenían papá y mamá, o en el concepto de pareja que tenían mis abuelos, y yo fui heredando esa, esa información o ese diseño, como lo llamamos nosotros, de pareja. Pero ¿qué pasa? Hoy ya el concepto de pareja en muchos aspectos cambió, ¿sí? O fue variando respecto de, no sé, la década del 40, del 50, cuando estaban nuestros abuelos conformando la pareja, ¿no? Entonces, cuando esa estructura se transformó en una creencia y sobre todo se transformó en un valor, el valor me tiene como atrapado en eso, ¿no? Entonces, si para mí hoy en día el valor de la pareja es que sea para toda la vida y estoy viviendo situaciones de conflicto y demás, y la pareja ya se transformó en algo difícil de habitar y no me puedo separar porque tengo ese valor o esa creencia de que yo soy más importante si tengo una pareja para toda la vida, ¿no? Y me puedo abrir a reformular, me puedo abrir a recombinar esos elementos, ¿no? Entonces, voy a poder habitar la pareja desde un lugar diferente. Voy a poder habitar el conflicto que estoy teniendo con mi pareja en base a una referencia propia y no a una referencia de mis abuelos, que ellos vivían en una época donde separarse, divorciarse era mal visto social y culturalmente, ¿no? Nadie se separaba en la década del 40, del 50, recién hasta la década del 80, los divorcios empezaron a ser algo un poco más, empezaron a ser legales primero y a ser más aceptados a nivel social y cultural, ¿no? Eh, y hoy en día es algo que nos podemos permitir. Cambió un poco ese concepto de la pareja para toda la vida y aparecen conceptos como que la pareja es alguien con el cual yo voy a aprender algo y voy a cambiar, no voy a seguir siendo toda la vida el mismo, y si esa pareja no me acompaña en ese cambio o su cambio es hacia otro lugar, y yo me puedo permitir separarme y establecer una nueva relación de pareja con otra persona donde pueda aprender otras cosas, donde en ese amor haya un compartir diferente, ¿no? Entonces, la estructura pareja es como que se hace mucho más fluida, ¿no? Mucho más en base a lo que va ocurriendo. ¿Sí? Esto no quiere decir ni que está bien separarse, ni que está mal separarse, ni nada, ¿no? Son simplemente mostrar esas estructuras. Después hacemos todo un recorrido y un desarrollo en lo que llamamos las mecánicas de la manifestación. ¿Cómo es que nosotros logramos expresar algo, crear algo en nuestra realidad? ¿Sí? Esto que decimos, somos creadores de nuestra realidad, pero también incluimos el otro sentido, que es cómo la realidad nos crea. ¿Sí? Esto que decíamos, si yo tengo un conflicto con algo que está en mi realidad y la realidad me permite transformarme, crear una nueva estructura en mí, diferente, ahí es donde voy a poder ser, o se está dando un proceso en donde yo soy creado, yo vuelvo a renacer, ¿sí? O me transformo. También está buenísimo contemplar como ese diálogo permanente, ¿no? Porque si no, esto de crear la realidad o crear lo que yo considero que es lo que tengo que crear, nos da una perspectiva también muy limitada. Esto de que somos un elemento de un sistema mayor, ¿no? Como la célula hepática es un elemento de un sistema mayor que es el hígado y esa célula tiene una función. Tal cual eso nosotros tenemos
participación en un sistema más grande, que podría ser el primer sistema, lo que llamamos el sistema familiar, ¿no? Así que desde ahí es que nos vamos viendo. Ahora voy a ir con las preguntas. Hay una pregunta de Melody y una pregunta de Vale, de una de las chicas. Así que ahora vamos a abrir un poquito eso. Por ahí cierro este tema y después vamos con esas preguntas específicas. Así no queda interrumpida lo que les voy compartiendo, sobre todo teniendo en cuenta de que va a haber personas después que van a estar mirando esta grabación, ¿sí? Así vamos después con las preguntas al final, y además son preguntas por ahí que tocan aspectos muy personales, ¿no? Así que lo ordenamos así, si les parece. Entonces, va a haber distintos aspectos a los cuales pertenecemos. Pertenecemos inconscientemente, pertenecemos acá, a un árbol genealógico, y no solo pertenecemos a eso como estructura de manada, sino que pertenecemos de alguna manera a esas creencias o a esa información o a esas conclusiones que se han ido sacando a nivel genealógico, ¿sí? Entonces, si hay alguien en el árbol genealógico que sacó la conclusión de que quedar embarazada, que una mujer quede embarazada, es algo que conduce a la muerte, ¿sí? Imagínense que hubo una abuela o una bisabuela que quedó embarazada y falleció en el parto, o que tuvo un hijo y ese hijo falleció al poco tiempo. Va a quedar ahí una conclusión, a veces más consciente, a veces es incluso expresada por la persona, y a veces es más inconsciente. Queda esa conclusión de que tener hijos o transitar un embarazo es peligroso, es traumático, es doloroso para toda la familia, lleva a una instancia de muerte. Entonces esa conclusión queda guardada en el inconsciente y no puede quedar ahí guardada para siempre. Se va a tener que expresar en algún integrante de ese árbol genealógico, por ahí la generación siguiente o incluso 2 generaciones después. Entonces, la manera de rever una estructura es repitiéndola, ¿no? Entonces, cuando una de las mujeres quiere quedar embarazada, no puede. Ese no poder quedar embarazada va a llevar a la persona a hacerse preguntas. Sí, ¿y por qué no? La primera va a ser, che, pero ¿por qué todas mis amigas, otras personas, pueden quedar embarazadas y yo no? Incluso a veces mi hermana queda embarazada y yo no puedo quedar embarazada. Y lo intento, y una vez, y otra vez, y durante años. Y hago tratamientos, y me dicen que en el cuerpo no tengo nada a nivel biológico y no puedo quedar embarazada. ¿Van entendiendo un poco cómo es que eso cuál es la estructura y el mecanismo por el cual eso se da? ¿Sí? Hay una creencia, hay algo vinculado al valor que tiene, el valor que tiene el embarazo, tiene un valor negativo. Que quedo embarazada, me voy a un valor negativo, a algo vinculado con una muerte en el pasado, ¿no? Entonces, si traigo esa estructura, si traigo ese automatismo biológico, tengo que poder resignificar, tengo que poder plantearme a mí mismo en un contexto presente, no en el mismo contexto en el cual estaba esa abuela que transitó toda esa situación, ¿no? Un poco va por ahí el resignificar esas estructuras. El problema de una persona que no puede quedar embarazada es su estructura respecto del embarazo. Los conceptos, los valores, todo eso que fue heredando y que incluso está en su propio genoma, en su propio ADN. Entonces, ese ADN que se puede reescribir, y que cómo se reescribe ese ADN, se reescribe a través de incorporar una nueva información. Cuando uno incorpora una nueva información y puede desestimar esa información del pasado, eso que nos llega automáticamente, ven, ahí estamos hablando de un automatismo. Cuando hay participación consciente, digo, mirá,
claro, porque pasó esto, sí, pero yo ya no estoy ahí. Yo estoy ahora en 2021, en una instancia diferente, en un contexto que también ha variado. Es donde puedo trascender ese límite. Porque van a operar dos cosas. Va a operar por un lado el trauma, pero también va a operar la necesidad. Si vos hablás con una mujer y dice, yo quiero quedar embarazada. ¿Sí? Y incluso a veces es lo que más deseo en la vida. ¿Qué es lo que se busca de ahí? Se busca la necesidad de trascender ese límite que vivió algún antepasado, ¿no? Y así es con absolutamente todo. Tenemos estructuras, tenemos creencias, tenemos valores, tenemos esas herencias en todo aspecto de nuestra vida. ¿Mm? El problema no es la herencia, sino que la herencia es de alguna manera nuestra base, es nuestro piso desde el cual vamos a seguir evolucionando. De alguna manera, el transitar un nuevo embarazo o poder romper con ese límite, en el ejemplo que estoy poniendo, lleva a todo el árbol genealógico a ir un paso más en la evolución, ¿no? Bueno, y acá viene un poco más la parte de contarles cómo es que aplicamos todo esto, ¿sí? Todo esto lo hemos compilado en, en un proceso, ¿sí? Porque lo que, lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo que nos permite transformarnos en la vida se lleva adelante en esa estructura de proceso. Entonces, los procesos o el cursar o hacer un curso, ¿no? Que de alguna manera está muchas veces ligado a incorporar una nueva información, eh, tiene como distintos puntos o distintos momentos. Entonces, en este curso, que hemos llamado curso proceso, porque uno incorpora una información y la va a ir procesando por un lado, y además esa nueva información va a ir tocando, por ahí como les está ocurriendo ahora a quienes están presenciando esta charla, ¿no? Empieza a tocar aspectos propios, ¿no? Entonces dicen, pero mira, hablamos de este concepto de síntoma y enfermedad, y dice, sí, claro, yo estoy transitando una enfermedad. Y entonces esa enfermedad, tiene un significado diferente, entonces ya lo llevo a un ámbito personal, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que es imposible o se hace muy difícil separar una información, un conocimiento de un proceso personal. Es por eso que este curso proceso tiene un área que es de conocimiento y otra área del proceso personal que la acompañan o la llevan adelante un equipo de moderadores. Ese equipo de moderadores son chicos que han estudiado con nosotros en otros años y que forman parte también de la comunidad Camino al Cero, y lo que hacen es ir acompañando o ir acompasando ese proceso que indefectiblemente se va a llevar adelante mientras uno está aprendiendo e incorporando una información que es nueva, que es distinta, que es muy diferente a la información por ahí que conocemos como establecida hoy en día, ¿no? Lo que vemos a nivel biológico, por ejemplo, es un paradigma diferente. Un paradigma diferente implica que las bases sobre la cual, por ejemplo, el concepto de síntoma y enfermedad se está parando, es una base totalmente distinta a la base que hoy conocemos de síntoma y enfermedad. No solo desde la medicina alopática o la ciencia oficial, sino incluso de muchas otras medicinas alternativas que de alguna manera tienen esa misma base común, ¿no? Que la enfermedad es algo que hay que curar, que hay que sanar, que hay que modificar, que hay que tomar un medicamento más natural o más farmacéutico, pero hay que hacer algo como para quitarnos eso. Este paradigma busca comprender la estructura primero, y al comprender esa estructura te vas a dar cuenta que
no pasa nada con el tránsito ese en la enfermedad, sino que lo que tiene que hacerse es ajustarse ese paso a paso y abrirnos a comprender que hay detrás de eso algo diferente. ¿Mm? Entonces, este curso proceso propone de alguna manera un proceso de transformación, ¿sí? Pero no es un proceso de transformación como muchos dicen, no, bueno, vení, que vas a hacer un proceso de transformación, y después termina siendo más un aspecto de marketing que un aspecto real, ¿no? Esa transformación. Acá tenemos un detalle muy grande, cómo se da ese proceso de transformación, y sabemos cómo acompañarlo, cómo sostenerlo. ¿Mm? Em, Al comprender estas etapas que yo les mencionaba hace un ratito, esas etapas que conforman el conflicto, sabemos que el conflicto es siempre que hay algo nuevo en el ambiente o algo nuevo en la realidad que está empezando a ser incorporado, ¿no? Como decíamos, alguien que me insulta, ¿y cómo hago yo para incorporar y reconocer en mí ese insulto? O una nueva información acerca de qué es la enfermedad, y cómo hago para incorporar, procesar y reconocer en mí eso que está ocurriendo y que ya venía funcionando así desde, como decíamos, desde hace miles de años atrás. Entonces, ese proceso de incorporación también va a generar que en mí empiecen a salir o a ponerse en evidencia esas estructuras que recién veíamos que traemos. Y saber qué hacer en cada etapa, en cada momento, con eso que va emergiendo, ¿sí? Y cómo incorporar esa información a través de un proceso de aprendizaje distinto a lo que nos enseñan en la escuela por ahí, que es aprender. ¿Mm? Se va dando todo ese proceso, ¿no? Y comenzamos, en base a todo ese proceso, a desarrollar capacidades nuevas. ¿Mm? Entre esas capacidades, la más importante y la primera es el autoconocimiento. ¿Mm? El autoconocimiento está muy ligado a esto de ser responsables, ¿sí? Ser responsables del proceso que estoy llevando adelante. Estoy participando conscientemente en ese proceso que se está llevando adelante. ¿Mm? Esto no quiere decir que no voy a ir nunca más a un médico, ni al psicólogo, ni a otra persona que me va a ayudar o me va a brindar ciertas respuestas, sino que yo estoy participando en eso, no delego, no me desentiendo. ¿Mm? Me duele la cabeza y bueno, me desentiendo del dolor de cabeza, me tomo una aspirina o voy al, al médico o lo que sea y me desentiendo. No, utilizo ese dolor de cabeza para indagar y para aprovechar esa situación, hacer un aprovechamiento de eso que está pasando para conocerme más, ¿sí? Para que el próximo dolor de cabeza seguramente ya tenga otro significado, ¿sí? O me permita conocerme más internamente o conocer las capacidades que estoy poniendo en juego permanentemente, ¿no? Una mirada impersonal e inclusiva. Esa mirada impersonal tiene mucho que ver con la habilidad necesaria para integrar esos elementos excluidos. Siempre que tenemos un conflicto es porque hay un elemento, una persona, una cosa, un lugar que no puedo incluir, que no puedo incorporar. ¿Mm? Entonces, me genera rechazo eso. Lo que me dijo, lo que hizo, la forma en que me miró, el lugar en el que estoy, ¿sí? Me genera un rechazo. Entonces, ¿de qué manera puedo incluir eso que inicialmente me generaba un rechazo? ¿Mm? Entonces, ese mecanismo se juega desde una mirada impersonal, porque si yo digo, vos sos el que me dijo tal cosa, no voy a poder incluir eso. Tengo que poder separar a la persona de la información que está emitiendo esa persona. El conflicto no lo tengo con la persona, el conflicto lo tengo con la información, ¿sí? Porque me voy a dar cuenta que eso que esa persona me está diciendo y que a mí me molesta o no puedo incluir, es lo mismo que alguien ya me dijo en el pasado. Entonces, ¿con quién tengo el conflicto? ¿Con la persona que me lo dice o con lo mismo que me está diciendo que a mí ya me dijeron en el pasado? Es con la información, ¿sí? Entonces, por eso esta mirada impersonal o esta mirada inclusiva de la que hablamos es algo que se va entrenando, ¿no? No fuimos educados ninguno de nosotros
en un diálogo, en un vínculo con la realidad de esa manera, ¿no? Y eso nos permite tener ese diálogo genuino que decimos con el campo de realidad, ¿sí? El poder escindir o poder separar la persona de la información. La aplicación de herramientas concretas en tu área de vida para desarrollar y gestionar capacidades de forma eficiente. Esto permite más eficiencia. Cuando uno conoce un mecanismo, conoce un sistema, ¿sí? Como ese sistema que somos, ¿sí? Sistema biológico de órganos y células y elementos y demás, que están sincronizados, como si fuera una sinfonía que los sincroniza a todos, ¿no? Pero también ocurre este sistema con el sistema mayor, que incluye a la realidad, que incluye a otras personas, que incluye a papá y a mamá, que incluye a la pareja, que incluye a los hijos. Toda esa dinámica sistémica, de alguna manera, se va a expresar o va a estar expresando automatismos que funcionan de alguna manera y automatismos que ya dejaron de funcionar y que hay que empezar como a remodelar, ¿no? Así que bueno, capacidades un montón, ¿sí? Van a poder desarrollar. Por lo general lo que hacen los que transitan la biotransformación lógica es tomar un punto, ¿sí? Un síntoma, un conflicto, una situación específica y a partir de esa situación empezar a descubrir estructuras que están expresándose en varias áreas o en varios aspectos de la vida, ¿sí? Muchas veces lo que decimos es que no tenemos conflictos o no tenemos distintos desafíos, sino que siempre tenemos la misma estructura interna que se expresa en distintas áreas. ¿Sí? El conflicto que tengo de pareja, con el conflicto que tengo con el dinero, con el conflicto que tengo con mi mamá y con el síntoma que tengo en mi cuerpo, es la misma estructura expresándose en distintas áreas. Por ahí la falta de reconocimiento. ¿Sí? Siento que nadie me reconoce. Entonces, ¿qué capacidad es la que no tengo? Y la capacidad de, primero, reconocerme a mí mismo y a partir de esa capacidad y desarrollarla y ver cómo está conformada esa necesidad de reconocimiento, voy a poder ir llevándolo a distintos ámbitos, ¿no? A través, como decíamos al principio, de un proceso, ¿sí? O sea que llegamos al resultado, pero siempre a través de un proceso. Bien, bueno, ahora vamos a ver las preguntas. Creo que queda alguna diapositiva más. Bueno, y acá hay un poco los ejes temáticos, ¿sí? A partir de esos ejes temáticos se desprenden distintos contenidos. Toda la parte biológica tiene una base muy grande en la nueva medicina germánica, que es justamente este paradigma biológico que descubre el doctor Hammer allá a fines de la década del 70. Estas 5 leyes biológicas no las brindamos tal cual las expresó Hammer, sino que a través de este proceso personal que fuimos llevando adelante nosotros como miembros de Camino al Cero, hemos ido descubriendo o pudiendo ampliar conceptos que Hammer arroja de una manera por ahí demasiado general o demasiado imprecisa y hemos podido ir ampliando parte de esa investigación, ¿sí? Todo esto que les digo en base a la capacidad de respuesta y cómo nuestra psique opera en relación a la ampliación de esas capacidades, es todo un desarrollo propio de Camino al Cero, ¿sí? Decodificación de síntomas y enfermedades, bueno, charlamos ya bastante de eso. Abordaje y gestión de conflictos, ¿de qué se trata un conflicto? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo se replican esas etapas en las distintas áreas de mi vida? ¿Qué tengo que hacer en cada una de esas etapas? ¿En qué momento yo tengo que ponerme a analizar? ¿En qué momento no tengo que tocar nada y no tengo que analizar nada? ¿En qué momento tengo que generar una sistematización y poder, a partir de esa sistematización, seguir entrenando una capacidad? ¿En qué momentos tengo que desplegar una capacidad aunque sé que mi cabeza me dice que no la tengo y tengo que hacer una suerte de salto al vacío? Hay distintas etapas o momentos donde vamos a ir entrenando ese qué hacer respecto de lo que está pasando afuera, ¿no?
estructuras de percepción, como ya vimos, configuración gestacional y de crianza. Bueno, hay gran parte de esas estructuras internas que todos tenemos que se instalan o se generan en nuestros primeros años de vida. Son más o menos los primeros 9 años de vida donde se genera lo que nosotros llamamos la matriz psíquica. ¿Sí? Esa matriz psíquica es una matriz que me va a decir cómo me posiciono yo, cómo se posiciona el ambiente y cómo se posicionan los otros respecto de esa información que gira alrededor mío. Entonces, vamos a ver que todos tenemos entre esos 0 y 9 años, ¿sí? Son alrededor de los 4.000 años de vida, días de vida, perdón, que se va conformando esa matriz. Y esa matriz es nuestra manera de funcionar siempre. Entonces vamos a ir editando, modificando, ver qué partes de esa matriz funcionan y qué partes necesitan de una actualización. Lo mismo ocurre con el árbol genealógico, ¿sí? Es lo mismo, pero ya a nivel grupal. Entonces hay muchos conflictos, por ejemplo, como este de que preguntaban en el chat de infertilidad, que está más vinculado con la dinámica del sistema que con el individuo. Porque tener hijos no es para cubrir una necesidad propia, o sí, se cubre una necesidad propia, pero si uno lo mira más amplio, se está cubriendo ahí una necesidad del sistema e incluso una necesidad de la especie de trascender en el tiempo, ¿no? Entonces ahí hay que ir a mirar más cómo está ordenado o qué roles en el árbol genealógico están fuera de función. Bueno, esto que decíamos de mecánicas de la manifestación también, esto de cómo creamos y cómo somos creados por la realidad, cómo nos podemos sincronizar a esos sistemas que nos contienen, ¿no? Individuo, sistema familiar, sistema de la familia y el ambiente como especie, la especie dentro de lo que es el sistema Tierra, la Tierra dentro de lo que es el sistema solar. Bueno, cada sistema que nos contiene, o sea, cada sistema del cual formamos parte, tiene un propósito y un sentido específico. Y vamos a ir viendo esos sistemas, cómo interactúan, cómo de alguna manera, porque estamos ahí, ¿sí? Formamos parte del sistema solar, por ejemplo. ¿Y qué rol, qué sentido, qué propósito tiene el sistema solar? ¿Sí? Por ahí no nos ponemos a preguntar eso. Así como nos preguntamos qué rol ocupo yo dentro de mi sistema familiar, también hay un rol específico para cada uno de los sistemas, ¿no? Constelaciones cerebrales, acá hay otro desarrollo que es inmenso. Las constelaciones cerebrales determinan qué conducta y qué comportamiento vamos a tener frente a esas situaciones. ¿Sí? Las constelaciones cerebrales son de alguna manera una función que hoy en día, con todo esto del COVID y demás, se está poniendo en juego, que tiene que ver con la función antena de nuestro cerebro. Es un área muy nueva de nuestro cerebro que gestiona todas las estructuras espaciotemporales. Gestiona nuestro vínculo con el ambiente de alguna manera. Todo esto está dentro de un marco que es un desarrollo que ya lleva como unos 9, 10 años, que es la ley del desdoblamiento del tiempo, la lógica global convergente, que nos brinda un sistema de referencias. Un sistema de referencias es para poder ubicarnos nosotros dentro de la existencia y poder participar activamente en la existencia. Si nosotros tenemos una participación específica en lo que yo quiero para mi vida, me estoy desconectando de qué propósito tiene la existencia. Entonces vamos a ver un poco ahí desde esas preguntas existenciales, cuál es el sentido de una vida, ¿sí? O de la vida lineal que tenemos cada uno de nosotros, y cómo podemos sincronizarnos con ese ambiente y a través de ese ambiente o de la realidad con toda la existencia. ¿Sí? Así que bueno, esos son los ejes temáticos. Hay muchos otros subejes y demás. Ahí dentro de cada uno de esos ejes
hay distintas fases o distintas instancias que vamos recorriendo en la biotransformación lógica. Son 7 fases, desde una fase 6 hasta la fase 0, así que en orden decreciente, un poco para hacer analogía de esto de camino al cero también, ¿no? Vamos yendo, en vez de cada vez más, vamos yendo como hacia adentro en cada una de esas etapas. Así que bueno, esa es la última diapositiva. La verdad es que les agradezco muchísimo la participación en esta charla. Para nosotros, esta biotransformación lógica, que es la quinta biotransformación lógica que hacemos, representa también ya una instancia de mucha madurez en todo lo que es el tránsito y lo que se va dando. Cada biotransformación lógica es distinta y en esta quinta edición, que comienza el 22 de junio, ya notamos que hay una maduración de todo lo que es ese proceso, ¿sí? Porque no se olviden que también nosotros al emitir o al ponernos en este rol de, de transmisores, ¿no?, de cierta información, también vamos reajustando, vamos aprendiendo, vamos equilibrándonos, vamos poniendo más matices, más detalles, ¿sí? Vamos teniendo más experiencia en los procesos que ya se llevaron adelante y también vamos como reajustando, ¿no? Entonces, en la quinta biotransformación lógica también hemos incorporado más información, más detalles, vamos todo el tiempo ajustando y modificando lo que vamos transmitiendo en los cursos, ¿sí? Si nosotros hoy diéramos exactamente lo mismo que hace, no sé, 2, 3 años, evidentemente eso estaría hablando de que hay un estancamiento, ¿no?, en nosotros y no podemos transmitir algo de lo cual nosotros no apliquemos o de lo cual nosotros no seamos parte también en eso, ¿no? Así que bueno, está más que abierta la invitación. La verdad es que estamos muy, muy contentos de todo lo que ha surgido a través nuestro, ¿sí? Porque de alguna manera también comprendemos que no es algo nuestro esto o algo mío, sino que es algo que ocurre a través, ¿no? A través de uno. Uno se predispone para poder emitir algo y esa información que uno está emitiendo pasa a través de uno. Uno no es dueño de eso que está pasando, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación y bueno, agradecerles de nuevo toda esta participación, agradecerle también a Vale la organización y las invitaciones que les hizo llegar para que puedan encontrarse con esto. Ojalá que se puedan incorporar ahí en la página de Camino al Cero, que está ahí www.caminoalcero.com, tienen, bueno, toda la información. Hay un chat del cual también van a estar Romina y Silvia respondiéndoles a dudas, preguntas o las distintas inquietudes que suelen surgir cuando alguien se dispone a transitar un curso. También están ahí los precios, los valores, las promociones que hay, los distintos sistemas de pago y demás. Así que bueno, agradecerles eso y me quedo ahora a contestar preguntas, si quieren, las que ya hicieron ahí en el chat, y si surge alguna otra, de mi parte, encantado.